Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Mientras permanecía allí, el viento helado parecía burlarse de mí, cortando a través de mi abrigo desgastado como si supiera lo frágil que me había vuelto por dentro. Esa puerta, la que acababa de cerrarse de golpe en toda mi vida, bien podría haber sido una tapa de ataúd. Michael, mi hijo, estaba allí momentos antes, mirándome como si fuera algo que había raspado de su zapato. Eres una vergüenza, dijo, su voz goteando con un desdén que cortaba más profundo que el frío invernal. Es hora de que aprendas a cuidarte por ti misma. Recuerdo haber pensado, ¿cómo llegamos hasta aquí? Este chico que crié, por el que luché y sangré, ahora me está desechando, como si fuera nada más que una carga. Una carga ridícula, para más señas. ¿Realmente crees que esto terminará aquí, Mako? Recuerdo haber preguntado, mi voz más firme de lo que me sentía. La mirada que me dio entonces, era como si estuviera mirando a un extraño. ¿Qué se supone que significa eso? Su voz era cortante, como el filo de un cuchillo. Nada, respondí, metiendo esos billetes arrugados que él arrojó a mis pies en mi bolsillo. Es solo, interesante, eso es todo. Las palabras sabían a veneno en mi lengua, pero tragué la amargura. Él no necesitaba saber que su traición había encendido algo dentro de mí, un ardiente deseo de justicia. Él se burló, dándome la espalda, y en ese momento, supe. Los lazos que nos unían, frágiles como se habían vuelto, estaban ahora irrevocablemente rotos. Pero también sabía algo que él no sabía, no soy tan frágil como él creía. No, los años no solo me habían desgastado, me habían hecho resistente, astuta incluso. Mientras me alejaba, el frío de alguna manera parecía menos mordaz. Cada paso se sentía como si estuviera desprendiendo una capa del antiguo yo, el yo que se habría desmoronado bajo el peso de tal rechazo. Pero ya no. No tenía nada más que perder y todo por ganar. Y ganaría, por cualquier medio necesario. Las calles me dieron la bienvenida, un abrazo tan frío como mi nueva determinación. No tenía plan, aún no, pero las ruedas estaban girando. Michael había cometido un grave error, subestimando a la mujer que le había dado todo. Pero él aprendería, o como aprendería, que no hay nada más peligroso que una madre despreciada, sin nada más que perder. En las sombras de esas calles, entre los susurros del viento, hice un juramento silencioso. Esto no era el final de mi historia, era el comienzo de su caída. Surgiría de estas cenizas, y él se daría cuenta, demasiado tarde, que en su búsqueda por deshacerse de una carga, había desatado una fuerza con la que había que contar. Y así, mientras la noche se hacía más oscura y el frío más mordaz, un plan comenzó a tomar forma. Un plan de redención, de venganza y de una justicia que sacudiría los cimientos mismos de la cómoda vida que Michael había construido sobre los escombros de mis sacrificios. Navegar por las calles se sentía como moverse a través de un laberinto diseñado por un arquitecto cruel, cada giro un recordatorio del rechazo que quemaba más que el frío mordiendo mi piel. Verás, encontrar refugio no se trataba solo de escapar del frío, se trataba de demostrarme a mí misma, a Michael, que su rechazo no sería mi fin. Me acerqué a incontables puertas, cada golpe una mezcla de esperanza y temor. Las respuestas eran tan frías como el aire que se colaba en mis huesos. No estamos buscando a nadie, decían, o lo siento, no hay lugar aquí para alguien como tú. Cada rechazo era una bofetada, una confirmación de la cruel evaluación de mi valía por parte de Mako. Pero aquí está la cosa acerca de estar acorralada, agudiza tus instintos, te obliga a mirar al mundo con los ojos bien abiertos. Comencé a ver oportunidades en lugares que nunca hubiera considerado antes, posibilidades en los rostros de aquellos que, como yo, habían sido desechados. Fue en uno de esos lugares improbables donde conocí a Rosa, una chica con unos ojos demasiado viejos para su rostro joven. Ella, también, buscaba algo, alguna semblanza de calor en un mundo que no le había mostrado ninguno. Nuestra primera conversación fue cautelosa, dos almas circulándose mutuamente, cada una cautelosa de ser quemada nuevamente. ¿Por qué está usted aquí, señora?, preguntó Rosa, su voz una mezcla de curiosidad y precaución. Mi hijo, comencé, las palabras habían amargas, decidió que su vida sería mejor sin mí. Rosa asintió, un gesto que llevaba el peso de la comprensión.
La familia puede herir más profundamente, ¿verdad? Respondió, más como una afirmación que como una pregunta. En Rosa, vi un camino no solo hacia la supervivencia, sino hacia algo más grande. Aquí estaba alguien que podía entender el dolor de la traición, el frío del abandono. Y mientras hablábamos, un plan comenzó a formarse, uno que iba más allá de la mera supervivencia. Rosa fue mi primera recluta en una guerra que había declarado en el momento en que Mako cerró esa puerta frente a mí. Las calles esa noche eran implacables, pero también iluminadoras. Me di cuenta de que no solo buscaba refugio, estaba reuniendo aliados, construyendo un ejército. Con cada negativa, con cada puerta cerrada en mi cara, mi determinación se endurecía. Michael pensó que me había descartado, pero lo que realmente había hecho era liberarme. Libre para oportunidades en lugares que no paso desde las profundidades a las que había sido relegada. Así que hice un juramento, allí en el frío con Rosa a mi lado. Michael había comenzado esta guerra, pero yo sería quien la terminara. Él no me había dado más que los billetes arrugados en mi bolsillo y la ropa en mi espalda, pero usaría esos recursos modestos para construir algo poderoso, una fuerza capaz de contraatacar. A medida que la noche avanzaba y Rosa y yo encontrábamos refugio en un callejón, nuestro calor compartido desafiaba mínimamente al frío. Supe una cosa con certeza, la traición de Mako sería su perdición. Y yo, la madre que él había descartado, sería la arquitecta de su caída. En la búsqueda implacable de refugio y un ápice de dignidad, Rosa y yo nos topamos con un destello de esperanza en forma de un letrero de "Se busca ayuda" colgando en la ventana de un diner destartalado. La ironía no se me escapaba, buscaba refugio en lugares que me recordaban al hogar del que mi hijo me había expulsado. Sin embargo, este letrero representaba algo más, una oportunidad no solo para sobrevivir, sino para la retribución. Acercándome a la dueña, una mujer llamada Elaine que llevaba las marcas de la crueldad de la vida tan visiblemente como yo, me encontré revelando mi desesperación de una manera que no había planeado. Necesito este trabajo, confesé, mi voz apenas un susurro de la tormenta que rugía dentro de mí. Trabajaré más duro que cualquiera que tengas. Elaine me examinó con escepticismo, nacido de sus propias dificultades. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó, su pregunta una afilada cuchilla apuntando a mi garganta. Porque no tengo nada que perder, respondí, dejando que la verdad de mis palabras se interpusiera entre nosotros, cargada de promesas no dichas de lealtad nacida de la necesidad. Fue en ese momento, con el alentador gesto de Rosa fortaleciendo mi determinación, que Elaine decidió apostar por mí. Comienzas mañana, declaró, ofreciéndome no solo un trabajo sino un campo de batalla en el que librar mi guerra contra la traición de Mako. Trabajar en el diner no fue fácil. Las horas eran largas, el trabajo agotador y el pago apenas suficiente para sobrevivir. Sin embargo, con cada día que pasaba, encontraba una fuerza que no sabía que poseía. No solo estaba sirviendo comida, estaba forjando alianzas, reuniendo información y, lo más importante, ganándome mi lugar en un mundo que me había considerado desechable. Rosa, siempre la observadora silenciosa, se convirtió en mi confidente, mi estratega en esta guerra que estábamos planeando lentamente y meticulosamente. Estamos haciendo esto no solo por nosotros, sino por todos los que han sido desechados, me recordó una tarde mientras contábamos nuestras escasas ganancias. Nuestras conversaciones, una vez llenas de desesperación, ahora rebosaban de estrategias y planes. Ya no éramos víctimas de nuestras circunstancias, sino arquitectas de nuestro destino. Y con cada día que pasaba, mi determinación de hacer que Mako lamentara sus acciones solo crecía más fuerte. Una tarde, mientras limpiaba mesas y planeaba mi próximo movimiento, un rostro familiar entró en el diner. Mi corazón se detuvo, no por miedo, sino por la realización de que el destino me estaba entregando un arma en bandeja de plata. Era uno de los antiguos amigos de Mako, alguien que podría proporcionarme la munición que necesitaba para contraatacar. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, mi voz firme, mis manos sin traicionar la tormenta que había dentro de mí. Sí, solo tomando un café, respondió, ajeno a la tormenta en la que acababa de entrar. Intercambiamos cortesías, pero con cada palabra, extraía información, piezas de un rompecabezas que estaba desesperada por completar. Mencionó a Mako de pasada, sin darse cuenta de que estaba alimentando la venganza que crecía dentro de mí. Cuando se fue, Rosa se acercó,
sus ojos iluminados por el fuego de nuestro propósito compartido. Es eso, ¿verdad? Nuestra entrada, susurró, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Asentí, un plan formándose en mi mente. Este diner, este trabajo, se había convertido en algo más que un medio para sobrevivir, era el campo de batalla para mi venganza. Michael pensó que me había descartado, me había dejado impotente. Pero mientras cerraba el diner esa noche, supe la verdad, estaba construyendo un imperio a partir de las cenizas de mi desesperación, un imperio que pronto caería sobre él. Y así, con un destello de esperanza encendiendo la oscuridad, Rosa y yo nos preparamos para la batalla que se avecinaba. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de justicia, de recuperar lo que legítimamente nos pertenecía. Y yo, la madre despreciada, la mujer renacida de la traición, estaba lista para liderar la carga. El diner se convirtió en nuestra sala de guerra, sus rincones llenos de secretos susurrados y planes envueltos en el velo de la venganza. Rosa y yo, nos convertimos en algo más que simples aliadas, éramos soldados en una batalla contra un mundo que nos había descartado. Pero mientras trazábamos estrategias, no pude ignorar la persistente culpa que me corroía por dentro. ¿Estaba convirtiéndome en el monstruo que buscaba destruir en Mago? ¿Alguna vez has pensado que estamos yendo demasiado lejos? Le pregunté a Rosa una tarde mientras contábamos las ganancias del día, una suma magra que de alguna manera se sentía como una fortuna dadas nuestras circunstancias. Rosa se detuvo, sus dedos quietos sobre los billetes gastados. ¿Demasiado lejos?, repitió, su voz una mezcla de incredulidad y determinación. Nos acorralaron en este rincón, no al revés. Sus palabras fueron un bálsamo para mi atormentada conciencia. Tenía razón, por supuesto. Esto no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de justicia. Y sin embargo, a medida que nos sumergíamos más en nuestros planes, me encontraba cuestionando el precio de nuestra vendetta. Nuestra improbable alianza había crecido en algo más profundo, un parentesco forjado en el fuego de la adversidad compartida. Rosa, con su feroz lealtad y espíritu inflexible, se había convertido en la hija que había perdido en Mako. Juntas, éramos imparables, o eso pensaba, hasta el día en que un visitante inesperado entró al diner. Era un hombre de mi pasado, alguien cuyo camino había cruzado en tiempos mejores. ¿Evelyn?, preguntó, sorpresa marcando sus rasgos al reconocerme entre la grasa y la suciedad de mi nueva vida. Mi corazón dio un vuelco, el miedo mezclándose con la determinación que se había convertido en mi armadura. ¿Te conozco? Fingí ignorancia, esperando desviar su curiosidad. Solíamos ser vecinos, ¿recuerdas? ¿Cómo estás aquí? Sus preguntas eran como dagas, cada una amenazando con deshacer el mundo que Rosa y yo habíamos construido. Forcé una sonrisa, una que no llegaba a mis ojos. La vida da giros inesperados, respondí, mi voz firme a pesar de la agitación que bullía dentro de mí. Cuando se fue, Rosa se inclinó hacia mí, sus ojos agudos. ¿Problema?, preguntó, siempre rápida para percibir un cambio en los vientos. Quizás, admití, el peso de nuestras empresas de repente sintiéndose demasiado real. Pero nada que no podamos manejar. Esa tarde, mientras Rosa y yo cerrábamos, nuestra conversación tomó un giro que no había anticipado. Tenemos que tener cuidado, le advertí, la imagen de mi antiguo vecino atormentando mis pensamientos. Cuanto más nos acercamos, más peligroso se vuelve. Rosa asintió, su determinación inquebrantable. Entonces seremos cuidadosas. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Sus palabras pretendían ser reconfortantes, pero solo sirvieron para profundizar el hoyo en mi estómago. Con cada paso que dábamos, la línea entre justicia y venganza se difuminaba, dejándome preguntándome si el fin realmente justificaba los medios. Mientras yacía despierta esa noche, el letrero de neón del diner parpadeando a través de mi ventana, no pude escapar a la realización de que mi búsqueda de venganza había cobrado vida propia. Rosa, mi improbable espíritu afín, se había convertido en una parte integral de este viaje, su destino entrelazado con el mío. Juntas, habíamos emprendido un camino del que no había vuelta atrás, cada paso llevándonos más profundamente a una red de nuestra propia creación. Y así, mientras el amanecer se alzaba sobre la ciudad, hice un juramento silencioso. No importaba el costo, llevaría esto hasta el final. Por Rosa, por mí misma, y por el atisbo de justicia que aún brillaba, aunque débilmente,
en la oscuridad de nuestra situación. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero ya no era la mujer que había temblado en el frío, abandonada por su hijo. Era una guerrera, y lucharía hasta el amargo final. El día del ajuste de cuentas no fue algo que planeé apresuradamente. Se desenvolvió con el cuidado meticuloso de un jardinero podando un rosal, asegurándose de que cada corte fuera preciso y deliberado. Es curioso, ¿verdad? Cómo los roles que desempeñamos cambian drásticamente cuando somos llevados a nuestros límites. Nunca me imaginé como la vengadora. Sin embargo, aquí estaba, envuelta en determinación, lista para enfrentar al hijo que me consideró una carga demasiado pesada de soportar. La confrontación se llevó a cabo en un lugar que Michael nunca esperaba, su propio santuario, donde se sentía más seguro, más invencible. Aprendí de un amigo inadvertido de Rosa sobre una celebración que Michael estaba organizando, una reunión de aquellos que celebraban su éxito, ajeno a los sacrificios pisoteados bajo sus pies. «Mamá, ¿qué haces aquí?» La voz de Michael temblaba, una mezcla de sorpresa y miedo mientras yo me adentraba en la luz, un fantasma no deseado de su pasado ordenado. Pensé que era hora de tener una pequeña charla, respondí, mi voz firme, en marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. A nuestro alrededor, el aire estaba cargado de tensión, la atmósfera festiva se tornaba en algo amargo, algo ansioso. Los invitados de Michael, una vez animados, ahora permanecían como testigos silenciosos de un drama familiar para el cual no tenían guión. «Me echaste, Michael. Me despreciaste como si fuera nada», comencé, las palabras impregnadas de un veneno nacido del dolor y la traición. «Pero aquí estoy, parada frente a ti, no pidiendo tu compasión ni tu perdón, sino exigiendo lo que legítimamente me pertenece». Michael rió, un sonido hueco y carente de verdadera alegría. «¿Legítimamente tuyo? ¿Crees que mereces algo después de todo por lo que me has hecho pasar?» La audacia de sus palabras avivó las llamas de mi resolución. «Te di la vida, sacrificando mis sueños, mi salud, mi felicidad, para que tú pudieras estar aquí hoy, ahogado en tu arrogancia». Cayó el silencio, un pesado manto sofocando la habitación mientras el peso de nuestra historia compartida recaía sobre nosotros. Fue en este silencio que expuse el plan que había tejido meticulosamente, un tapiz de venganza y retribución. «Sé sobre los fondos, Michael. Los que malversaste de tu empresa». Su rostro palideció, un palidez fantasmal reemplazando la sonrisa confiada que había llevado momentos antes. «¿Cómo?» La palabra fue un susurro, una hoja atrapada en una tempestad. «¿Realmente pensaste que podrías ocultar tales pecados de mí? ¿De nosotros?» Señalé a Rosa, que salió de las sombras, su presencia un testimonio silencioso de las alianzas que había formado. Los invitados, una vez meros espectadores, comenzaron a murmurar entre ellos, el aire ahora espeso de juicio y sospecha. El mundo de Michael, cuidadosamente construido sobre mentiras y engaños, se desmoronaba a su alrededor. «No puedes probar nada», escupió, la desesperación colándose en su voz. «Oh, pero podemos», contrarresté, una sonrisa fría jugueteando en mis labios. «Y lo haremos. Pero no se trata solo del dinero, Michael. Se trata de respeto, de reconocer los sacrificios hechos en tu nombre». Mientras exponía las pruebas, la evidencia de sus malas acciones recopilada minuciosamente durante meses de vigilancia e investigación, vi la realización brillar en sus ojos. Me había subestimado, me creía rota, derrotada. Y sin embargo, aquí estaba yo, su caída personificada. La noche no terminó con celebraciones, sino con el mundo de Michael desmoronándose en pedazos. A medida que los invitados partían, murmurando escándalos y traiciones, yo permanecía en medio de las ruinas del hijo que una vez sostuve en mis brazos, el hijo que se había convertido en un extraño. Esta no fue una victoria nacida de la alegría, sino de la necesidad. El camino hacia este momento había sido pavimentado con dolor y pérdida. Sin embargo, lo recorrí con la resolución de una guerrera que regresa de la batalla, marcada pero intacta. Al salir de la casa que ya no se sentía como un campo de batalla, no miré hacia atrás. El pasado, con su dolor y traición, era una sombra detrás de mí. Por delante yacía un futuro incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era mío para darle forma. Este ajuste de cuentas no era el final, sino un comienzo, una oportunidad para reconstruir a partir de las cenizas de una vida prendida a fuego por la misma persona a la que la había dedicado. En el silencio que siguió a la tormenta,
no encontré paz, sino la resolución de forjar un nuevo camino, uno donde las cadenas del pasado ya no tenían poder. El camino hacia adelante no era ni recto ni predecible, muy similar al viaje que me había llevado hasta aquí. Con cada paso, las sombras del pasado retrocedían, dando paso a una luz que casi había olvidado que existía. Sin embargo, el camino de la retribución que había elegido no estaba exento de espinas. Rosa, a mi lado, se había convertido en algo más que una aliada, era un reflejo de la fortaleza que habitaba en ambos. Juntos, habíamos navegado por el lado oscuro de un mundo que intentaba deshacerse de nosotros, emergiendo no solo ilesos, sino más fuertes, fortalecidos por las batallas que habíamos ganado. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, confesó Rosa una noche mientras planeábamos nuestro próximo movimiento. Su voz, impregnada de una mezcla de asombro y determinación, ecoaba mis pensamientos precisamente. Ni yo, respondí, permitiéndome un raro momento de vulnerabilidad. Pero aquí estamos, al borde de un nuevo comienzo. El Dainer, una vez un simple medio para un fin, se había convertido en nuestro centro de mando, el núcleo de nuestro floreciente imperio. El Aine, sin saberlo, nos había proporcionado un campo de batalla donde no solo luchábamos por nuestra supervivencia, sino que también establecíamos las bases para nuestra venganza. Nuestros días estaban llenos de planificación meticulosa y operaciones encubiertas, cada movimiento acercándonos a nuestro objetivo final. Mako, ajeno a la tormenta que se avecinaba en el horizonte, continuaba con su vida, indemne por el caos que había causado. Fue durante uno de estos días, en medio del ajetreo del Dainer, que una visitante inesperada entró por la puerta. Mi corazón cesó su ritmo por un segundo cuando reconocí el rostro, era la esposa de Mako, la catalizadora involuntaria de la traición de mi hijo. ¿Puedo ayudarla?, pregunté, disimulando mi sorpresa con el barniz de profesionalismo que había perfeccionado durante los meses. Solo estoy buscando algo rápido para comer, respondió ella, sin saber quién era yo o la importancia de su presencia. Mientras la servía, mi mente corría, analizando las posibilidades que este encuentro fortuito presentaba. Aquí estaba la clave para la perdición de Mako, servida en bandeja de plata. Mi plan, inicialmente centrado en la ruina financiera, se transformó ahora en algo mucho más personal, más devastador. Espero que todo esté a su satisfacción, dije, mi voz goteando con una sinceridad tan falsa como la sonrisa que dibujé en mi rostro. Es perfecto, gracias, respondió ella, ajena a la tormenta en la que estaba cenando. Después de que se fuera, Rosa y yo nos miramos, un acuerdo silencioso de que el juego había cambiado. Esto podría serlo, dijo Rosa, sus ojos brillando con la emoción de la persecución. Lo será, le aseguré, mi mente ya tejiendo la red que enredaría a Michael y a su esposa sin saberlo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Recopilamos información, estableciendo las bases para el acto final de nuestro plan. Con cada pieza de inteligencia, la imagen se hacía más clara y el resultado más seguro. Michael había pensado que se había deshecho de un problema, relegándome a una nota al pie en su vida por lo demás perfecta. Pero mientras estaba al borde de nuestro movimiento final, no pude evitar maravillarme de la ironía. Me había subestimado, la madre que había descartado, y al hacerlo, había sembrado las semillas de su propia caída. Entonces, ¿cuándo actuamos?, preguntó Rosa, su voz firme, sin revelar nada de la adrenalina que corría por nuestras venas. Mañana, dije, la palabra sabiendo a victoria en mi lengua. Mañana, terminamos esto. Y así lo hicimos. El acto final de nuestro plan fue ejecutado con precisión quirúrgica, una obra maestra de venganza que se había gestado durante años. A medida que el sol salía en un nuevo día, el mundo de Mako se derrumbaba a su alrededor, los cimientos erosionados por las mismas manos que había mordido. Parada en medio de las ruinas de su imperio, finalmente me permití sentir el peso de nuestro viaje. No se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar mi vida, mi dignidad y de demostrarme a mí misma que no estaba definida por las cicatrices de la traición.